Hola, muy buenas tardes. Hoy día lo que vamos a ver es gestión del recurso humano, comenzando por esta primera unidad que le vamos a colocar por nombre Recursos Humanos, parte 1. El objetivo de esta presentación es poder distinguir las principales características de la dirección del recurso humano, comprendiendo sus objetivos que tiene al interior de la organización. Como introducción podemos hablar que el recurso humano ha ido presentando a través del tiempo nuevas tendencias y nuevas teorías. Durante el último siglo la mirada de comprender y percibir al colaborador dentro de la empresa ha cambiado de manera drástica y es importante considerar esta contextualización de acuerdo a las épocas que han ido, específicamente las épocas de Henry Fayol o las épocas posteriores de Elton Mayo. La primera época se consideraba solamente al ser humano o al recurso humano como un ente que ayudara a lograr utilidades en las organizaciones. Pero a través del tiempo, los empleados han ido cambiando y obviamente ya no se ven solamente como una máquina, sino más bien como una pieza importante al interior de este engranaje llamado organización, en el cual obviamente yo tengo que cuidar y tengo que retener. Si bien las teorías de administración han ido cambiando y han ido evolucionando, el concepto de organización se mantiene intacto y su finalidad siempre ha sido lograr objetivos estratégicos al interior de estas organizaciones. La mejor manera poder de presidir el futuro es crearlo de acuerdo a lo que obviamente nos expresa Peter Drucker. Para comenzar, las organizaciones, vamos a explicar primero qué son las organizaciones. Para definir de manera breve el concepto de administración es necesario comprender que los administradores hacen cosas a través de las personas, toman decisiones, asignan recursos, dirigen las actividades de los demás para poder conseguir metas, de acuerdo a lo que especificaba Stephen Roy. Las personas son seres sociales que deben estar en un constante intercambio de información y otro tipo de interacciones con otras personas. Es por esto que la organización es una unidad social coordinada, deliberadamente, compuesta de dos o más personas que funcionan más o menos de manera continua para alcanzar una o varias metas comunes. La administración de recursos humanos se aplica al contexto organizacional y a las personas. Administrar personas significa tratar con personas que participan en organizaciones, más esto significa administrar los recursos humanos de todo este personal. La dirección de recursos humanos, en la actualidad es posible observar nuevas tendencias en la forma de administrar esta organización, ya sea por el avanzar de los tiempos, ya sea por los cambios de la sociedad o más bien por los cambios de las personas, porque obviamente nacen nuevos términos, nacen nuevos objetivos, cambian las tecnologías. Un ejemplo, podemos hablar de la autosustentabilidad, la responsabilidad social empresarial, la gestión del liderazgo, entre otras tendencias que han ido cambiando. Si bien estas tendencias no abordan la misma temática, se intentan abordar al factor humano y social dentro de sus prácticas. Este factor marca una gran diferencia a lo que se vivió en la revolución industrial y que lo que podemos ver en las épocas de Taylor, en las épocas de Fayol o en las épocas de Weber. El eje dominante en la gestión de las organizaciones se ha basado en aspectos como el capital, como la tecnología o las ventas, y en general en la búsqueda de enlace entre decisiones estratégicas y rendimiento empresarial. Pero hasta ahora no se había planeado la existencia del nexo de la unión significativa entre la estrategia empresarial y la gestión del recurso humano. Estas dos dimensiones de la realidad empresarial habían seguido caminos separados y desde un punto de vista desde la gestión estratégica. La potencialidad, el conocimiento al interior de las organizaciones había quedado siempre relegado en un segundo plano. El enfoque de los recursos humanos tradicionalmente ha estado orientado hacia el diseño de las políticas y de prácticas de gestión, que busquen obviamente favorecer la interacción entre los accionistas y la empresa y obviamente un trabajo en concepto más a corto plazo, sin tener en cuenta obviamente la naturaleza de la misma de esta dirección. Las consecuencias de esta dirección es que la teoría se ha concentrado y se ha centrado específicamente a demostrar la existencia de una correlación positiva entre una planificación del recurso humano y la obtención de rendimientos superiores. Y obviamente esto ha hecho cambios significativos en la administración del recurso humano, que obviamente implica la participación de los individuos en el logro del objetivo al interior de las organizaciones de acuerdo a lo que nos expresa Mondi. ¿Cuál es el objetivo del área del recurso humano? El área del recurso humano se desarrolla y se trabaja de manera integrada a través de diversas funciones. Hay 5 obviamente funciones importantes que podemos considerar en recurso humano. Una de ellas puede ser la dotación del personal, el desarrollo del recurso humano, las remuneraciones, la seguridad y salud y las relaciones laborales.
Vamos a explicar cada una de estas. Ejemplo, la primera función de la dotación del personal es el proceso por el cual la organización se asegura de poder contar con el número adecuado de funcionarios para lograr el objetivo organizacional. Dentro de esta función se implica obviamente otras subfunciones como es el análisis de puestos, la descripción de cargo, la planeación del recurso humano, el reclutamiento y la selección. Otra función importante en recursos humanos son el desarrollo del recurso humano. Una función fundamental en el área de recursos humanos incluye no solo obviamente la capacitación y el desarrollo, sino también obviamente la planeación de carrera a través del desarrollo de la organización y a través de la evaluación de desempeño. Otra función es la remuneración. Un sistema de remuneración bien pensado obviamente brinda a los empleados la recompensa adecuada y equitativa a todas sus contribuciones a través de un logro y una meta organizacional. Las remuneraciones pueden ser entendidas como toda la recompensa que se le otorga a un funcionario a cambio de su servicio. Otra función es la seguridad y salud. Los recursos humanos están encargados de velar por la calidad de vida de sus empleados. Dentro de esto se pueden incluir obviamente los trabajadores se encuentren libres de enfermedades profesionales, ya sean por enfermedades de características físicas, enfermedades de características psicológicas, y además que se puedan prevenir todos los accidentes y todas las consecuencias que traen esto como días perdidos al interior de la organización. También obviamente busca pretender gestionar que el trabajo sea realizado en un contexto seguro y obviamente se disfrute de una buena salud al interior de la empresa. En Chile específicamente se rige la ley 16.744 que vela obviamente por los derechos de los trabajadores y que pone especial atención en la seguridad y en la salud que debemos tener en todos nuestros empleados. Y por último, las relaciones laborales con los empleados. Probablemente esta sea una de las temáticas más complicadas de abordar por el Departamento de Recursos Humanos y su función pretende específicamente en llegar a acuerdos y gestionar negociaciones colectivas con los sindicatos laborales. Y juega un factor importante en la resolución de conflictos que existen al interior de toda empresa. Otra clave de éxito, además obviamente de estos ejes importantes como objetivos del área de recursos humanos, está la planificación de los recursos humanos. Un proceso de recursos humanos tiene como etapa inicial un proceso de planificación. Cuando se crea una organización, se pretende levantar una empresa, lo primero que se debe realizar es pensar en un objetivo o en una meta que yo deseo alcanzar. Se debe pensar quiénes van a trabajar en esta, qué características tienen que tener las personas que nos van a colaborar al interior de la organización, pensar en qué producto vamos a ofrecer, qué características deben tener nuestros clientes, cuál es el segmento que yo quiero llegar y para todo eso obviamente se incorpora al interior de la empresa un proceso llamado planificación estratégica. La planificación estratégica forma parte del proceso de la administración estratégica. Implica una planificación, obviamente un proceso de identificar y ejecutar un plan estratégico al interior de la empresa. Este concepto viene trabajándose desde los años 50 y obviamente en el año 90 ha tenido un cambio grande en buscar procesos más amplios y utilizar obviamente prácticas de negocio organizacional. Obviamente un buen plan estratégico es el plan que juega o es el rol del juego de una empresa. Así como un equipo de fútbol necesita un buen plan de juego para tener una oportunidad de triunfar, una empresa necesita una buena planificación estratégica para obviamente conseguir sus metas y sus objetivos planteados. Para eso, yo obviamente he puesto cómo se debería definir un proceso de administración estratégica. Y lo hemos definido en 7 pasos. El primer paso es definir el negocio actual y su misión. Obviamente, el primer trabajo que yo debo realizar en una empresa es definir en qué terreno o en qué contexto voy a realizar mi negocio, con quién voy a competir, qué productos voy a vender, dónde los voy a vender, cuáles van a ser mis diferentes competidores. Algún ejemplo, Sony y Samsung participan en la venta de artículos electrónicos y tecnológicos, pero Samsung actualmente además se encuentra generando líneas en teléfonos celulares. Obviamente el principal competidor que hoy en día tiene Samsung es Apple. Una de las preocupaciones clave de los gerentes es cómo obviamente generamos nuestras fortalezas y nuestras oportunidades en lograr cumplir nuestra misión. Para eso tenemos el desarrollo algo importante de la visión. Esta visión obviamente es la declaración que tiene la empresa en lo que busca o lo que queremos convertirnos. Muchas organizaciones cuentan con distintos tipos de misión y visión y obviamente aquí yo coloqué algunos 2 fragmentos de algunas visiones que tiene alguna empresa.
Ejemplo, GM, su visión es ser el líder mundial de productos en transportación y servicios relacionados, mientras que Dell, su visión es crear una cultura empresarial en la que la excelencia ambiental sea una segunda naturaleza. Declaración demasiado vaga. Obviamente es muy compleja entender esa visión. Otra clave importante es la misión. La misión es la declaración o perdurable a través del tiempo de una organización. Es la razón de ser. ¿Cuál es nuestro negocio? La misión explica qué es la empresa, lo que hace y hacia dónde se dirige. Obviamente esto es clave. No sé si se recordarán una de las películas que está muy en boga hoy en día que se acaba de estrenar, La Guerra de las Galaxias o Star Wars. Específicamente El Imperio Contraataca. Se puede hacer la siguiente pregunta y respuesta. ¿De qué se trata la película? Respuesta, El Imperio Contraataca. O en el caso de la película La Misión, ¿de qué se trata la película? El título deja claro de qué se trata. En la empresa debe existir algo similar. Mi misión debe ser clara. Yo debo tener claro mis objetivos, dónde voy, qué es lo que quiero hacer, cómo me voy a dirigir a través de esta. Algunos ejemplos de misión coloqué dos de Dell y L'Oréal. Dell obviamente quiere ser la empresa productora de computadores más exitosa en el mundo, proporcionándole al cliente la mejor experiencia en los mercados que servimos. Al hacerlo, Dell estará a la altura de las expectativas de la calidad tecnológica de punta, precios competitivos, responsabilidad individual y corporativa y apoyo inmejorable. Mientras que L'Oréal cree que el éxito comercial pero durable se basa en estados éticos que llevan al crecimiento y en un sentido genuino de responsabilidad para nuestros empleados, nuestros consumidores, nuestro medio ambiente y la comunidad en la que operamos. Obviamente ese es el primer paso para un buen proceso de administración estratégica. Ahora vamos a ir al paso 2. El paso 2 dice realizar auditoría externa e interna. Se espera que los gerentes, cuando quieran realizar una planificación estratégica, estudien en forma analítica toda la situación interna y toda la situación externa que tiene una organización. La planificación debe contener un sentido cuanto a las fortalezas, en cuanto a las debilidades, a las oportunidades y amenazas. Y de esta manera, obviamente, generar procesos de auditoría para poder conocer mejor mi empresa, dónde estoy y dónde me rodea. Una vez que ya tengo eso, hago el paso 3. Yo obviamente puedo formular nuevas declaraciones de misión y de negocio. Una vez que obviamente ya he analizado la situación de mi empresa, es muy probable que tenga nuevas ideas y esa nueva idea es mejor que quede plasmado al interior de mi misión o al interior de mi visión. Paso 4. Traducir la misión en meta. La declaración de la misión y visión es una cosa, pero la idea es realzar esta misión. Se pretende que lo que queremos o dejamos plasmado en la misión y en la visión, obviamente se pueda generar en la práctica formal al interior de la organización y no solamente sean unas frases escritas en un documento, sino más bien obviamente yo la puedo traducir en metas claras que mi organización busque conseguir. El paso 5 es diseñar estrategia para alcanzar las metas estratégicas. Una estrategia es una línea de acción que indica la manera en que la empresa realiza el negocio en el que desea participar. Las organizaciones siempre deben plantear de qué forma realizará la estrategia para cumplir obviamente lo que él ha declarado. Una vez que yo tengo eso, voy a mi paso 6, implementar esta estrategia, que significa solamente transformar esta estrategia en acciones concretas y claras que obviamente la puedan llevar los diferentes departamentos y pueda ser conocida por todo el personal. Y por último, evaluar el desempeño. Y aquí obviamente llegamos al ciclo de Deming, que obviamente es planificar, chequear, hacer, chequear y evaluar. El objetivo de la evaluación de desempeño en la administración es un proceso continuo. Si obviamente llega nueva tecnología, cambian obviamente la sociedad, existen nuevas normas, salen nuevas fortalezas o nuevas oportunidades en mi negocio, obviamente yo debería evaluarlo y volver a aplicarlo al interior de mi planificación para que obviamente mi empresa pueda siempre ir en un constante crecimiento y obviamente no ser eliminado en el mercado. Otra cosa importante es la declaración de la cultura organizacional. Es muy común escuchar de repente en conversaciones de pasillo acerca de la cultura, acerca del clima de la empresa. Muchas veces obviamente pensamos que estas dos palabras son sinónimos entre sí, pero en rigor no es así. El clima en rigor es una fotografía en un momento actual de mi cultura organizacional. Obviamente, al momento que yo menciono cultura en una organización, se está hablando del alma o de la esencia de la organización.
La cultura es lo que se habla y piensa. Son los comportamientos que tienen nuestros empleados, los tratos, las leyes, las reglas, que muchas veces son invisibles, pero obviamente o no pueden estar declarados, pero obviamente yo lo percibo. Para poder comprender mejor lo que es la cultura organizacional, lo vamos a ver a través de un ejemplo. Supongamos que hoy día es su primer día de trabajo en una nueva empresa. Su trabajo anterior era, ejemplo, un ejecutivo de cuenta en un banco de un segmento para la clase ABC1 y en una empresa de lead. Pero hoy llega a un mejor puesto, pero en un banco de segmento para personas con menos ingresos y con más dificultades para pagar crédito. Al momento a lo mejor que usted llega al lobby o a la recepción del banco, la secretaria le pide que tome asiento y que en unos minutos le vendrá a buscar su nuevo jefe. Usted se sienta cómodo, observa, lo más probable es que usted vea con atención todo el contexto físico de la sala, se pregunte cómo será su oficina, cómo serán sus compañeros, cómo será su jefe, etc. Y luego de unos minutos llega a su nuevo superior y pregunta por usted. Y lo primero que usted observa es su apariencia. Le llama la atención que su jefe no lleve corbata y lo saluda de la mano y con un brazo diciéndole bienvenido. Luego de haber conocido su puesto, su oficina y su nuevo compañero de trabajo, usted recibe una llamada telefónica de parte de su novia. Y ella le pregunta, ¿cómo te fue? Cuéntamelo todo. Lo que usted obviamente narrará y contestará es lo que usted percibió y logró observar de la cultura organizacional que existe al interior de la empresa. Si bien la cultura no se puede describir, pero sí se puede observar por los diferentes trabajadores. Y obviamente yo puedo establecer algunos parámetros al interior de mi declaración y lo puedo obviamente dejar como funciones internas. Alguna de estas funciones organizacionales que yo puedo dejar detallado al interior de mi cultura es la identidad y una característica única. Una de las principales funciones de la cultura organizacional es que genere identidad y que sea una característica inimitable de otras organizaciones. De tal forma la organización logra ser diferente al resto de organizaciones al interior del mercado. Otra función que tiene una cultura organizacional es que obviamente transmite identidad. En un segundo lugar, la cultura siempre debe transmitir identidad a todos los miembros que conforman esta empresa. Ejemplo, si volvemos al ejemplo anterior, usted ya lleva un par de años dentro del nuevo banco y probablemente ya no se pregunta acerca de los comportamientos, de la vestimenta, de la forma de hablar de sus compañeros. Seguramente usted ya debe estar actuando como ellos, porque obviamente eso transmite una identidad, genera un compromiso. Obviamente la cultura organizacional genera un compromiso fuerte y funciones de manera efectiva. Los miembros ya empiezan a interactuar de acuerdo a valores establecidos al interior de la cultura. Un ejemplo de ello, ejemplo, en una empresa de seguridad se deben transmitir los valores de seguridad y prevención de riesgo entre los mismos miembros de la organización. Si usted se siente mal en su silla o anda corriendo por los pasillos, seguramente será mal mirado por el resto de sus compañeros. Y por último, debe dar sentido y control al comportamiento de los empleados. Obviamente la cultura pretende instaurar un valor a nivel organizacional. Dentro de esto determinan reglas, se determinan valores que intentan regular el comportamiento de todos los miembros que interactuamos al interior de la organización. El inicio de la cultura organizacional obviamente no puede estar declarada, es muy probable que solamente sean costumbres y tradiciones. Muchas veces las empresas luchan por mantener esta cultura al interior de la empresa. Los fundadores son obviamente las personas que contratan y conservan a los empleados que piensen siempre igual como ellos. Obviamente siempre socializan y adoctrinan a su empleado en la misma forma de sentir y en la misma forma de pensar. El propio comportamiento que tiene el fundador actúa como modelo y de repente estimula al resto de sus trabajadores para que se puedan identificar como ellos y obviamente internalizan sus creencias y valores. Ejemplos claros, Walt Disney, Steve Jobs, son ejemplos claros de este concepto de fundadores que dan inicio al interior de una organización, transmitiendo al resto de sus trabajadores, obviamente, su modelo de trabajo. Espero que esta unidad obviamente haya sido fácil de comprender. El objetivo era entender el contexto de la organización y los recursos humanos.